presencia está aquí, su gloria está aquí, su unción está aquí. Si su presencia no estuviera aquí, en vano fuera que estuviéramos aquí. Pero aquí está su presencia. Podemos sentirla en esta preciosa mañana. ¿Y sabe por qué la sentimos? Porque usted es portador de la gloria de Dios. Yo soy portadora de Dios. Donde quiera que vayamos, somos los que transformamos las atmósferas. Somos los que hacemos los cambios en los lugares más oscuros. Aleluya, sí, ¿verdad? Vamos a entrar en la palabra de Dios. Un mensaje conciso, preciso, macizo, que nos va a cambiar nuestro destino. Aleluya. Gloria a Dios. Así, ¿verdad? Vamos a buscar allí en la palabra de Dios, en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Cuando lo tengan pueden afirmar con un amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta palabra yo quiero hablar bajo el tema: provoca tu rompimiento. Provoca tu rompimiento. A ver, díganlo usted también. Provoca mi rompimiento. Pueden tomar asiento en esta preciosa mañana. Provoca tu rompimiento. Porque para nosotros, ¿verdad?, entrar en otro nivel, tenemos que ser provocadores. Para todo tenemos que ser provocadores, ¿verdad? Esos provocadores que arrebatan lo que le pertenece. Y en esta mañana, ¿verdad?, el rompimiento espiritual es bien fundamental para nuestras vidas espirituales. Es bien fundamental, porque si no hay un rompimiento, no hay avance espiritual. Usted mira, ¿verdad?, que muchos de nosotros aún estamos a la expectativa de esos rompimientos. Estamos a la expectativa de lo que estamos esperando, porque no estamos conformes como estamos. Por eso es bien importante un rompimiento en cada uno de nosotros. Y para eso se ocupa la intervención divina de Dios. Tiene que haber una intervención, que Dios intervenga. Como dije, el rompimiento es bien importante para el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Hoy en la iglesia, ¿verdad?, de todo el mundo, miramos que no toda, pero mucha iglesia está estancada. Usted va y le pregunta: ¿cómo estás? Y dicen: aquí estoy perseverando. Tengo 2 años, tengo 1 año, tengo 20 años. Pero usted los mira igual, ¿verdad? Los mira sentados, cómodos, conformes, ¿verdad? Pero esa no es la vida de un cristiano. Esa no es la vida de un cristiano. Por eso es bien importante los rompimientos en nuestra vida. Esos rompimientos, ¿verdad?, que no solamente el Señor puede hacerlo cuando nosotros
estamos dispuestos, ¿verdad? Que no nos conformamos a estar igual. Y miramos, ¿verdad? Que en la Biblia muchas historias, ¿verdad? Que hubieron rompimientos, ¿verdad? Con los personajes que allí en la Biblia encontramos. Miramos, ¿verdad? Que ellos tuvieron que pasar por ese rompimiento. Y nosotros no tenemos que conformarnos, sino que tenemos que estar a la expectativa y creerle a Dios por ese rompimiento. Y el rompimiento, ¿verdad? Es esa separación que se hace, ¿verdad? Con violencia. Es algo repentino que viene. A veces usted ni cuenta se da que usted se siente oprimido, atado, y de repente vino ese rompimiento y usted ni sabe ni cómo pasó, pero pasó ese rompimiento porque es una intervención divina de parte de Dios, que sobrenaturalmente Él se manifiesta. Pero es bien importante para el crecimiento de una vida espiritual. Es bien importante ese rompimiento para un caminar en el cristiano. Y como dije, ¿verdad? Yo creo que todos estamos esperando ese rompimiento en alguna área de nuestras vidas. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero un ejemplo, ¿verdad? Que puede ser una atadura. Es la vergüenza, ¿verdad? Puede ser la vergüenza, la timidez, el temor, la baja estima, la esterilidad, el doble ánimo, el mal genio, el rechazo, la incredulidad, la enfermedad y maldiciones genéticas. Si usted se identificó con una, usted necesita un rompimiento espiritual ahora mismo, ¿verdad? Porque, como le digo, vergüenza, todos pasamos por esos procesos de rompimiento. Todos decimos, no, yo nunca voy a poder hablar la palabra de Dios. Pero si hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y vinimos a este mundo, es con un fin y con un propósito que Dios tiene para nosotros. Pero puede la persona tener vergüenza. Sabe que en el caminar, cuando yo comencé, yo tenía mucha vergüenza orar. Yo miraba, llegaba al grupo de oración y yo miraba cómo todos tenían aquella libertad para orar y yo no podía. Había una atadura en mi alma de vergüenza, de timidez, de baja estima, de temor. Todo lo que le menciono yo lo tenía, ¿verdad? Genéticamente, maldiciones genéticas. Pero cuando yo aprendí que yo no puedo vivir bajo esclavitud, porque si yo vivo bajo estas ataduras, yo no voy a poder gozar de la plenitud que Dios ya me dio, ¿verdad? Por eso yo podía adorar a Dios con libertad. Luego decía, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Me miro ridícula, me empieza el enemigo a trabajar. Pero cuando estas ataduras se rompen, a ti no te importa nada. Tú alabas a Dios con libertad, adoras a Dios con libertad, exaltas a Dios con libertad y no hay vergüenza en ti, porque la vergüenza no es para los hijos de Dios. Dios quiere que gocemos de esa plena libertad, ¿verdad? Nos gozamos ahorita en la alabanza, que no queremos a los tobillos ni a las rodillas, queremos nadar, porque cuando tú te metes en el río de Dios, allí se va toda atadura, toda cadena, todo temor, todo se va de tu vida cuando entras en el río de Dios. Por eso hay mucha gente oprimida, hay mucha iglesia atada, porque no se mete en el río de Dios. Metiéndote en el río de Dios, allí vas a ser cambiada, la enfermedad se va a ir, esas maldiciones genéticas se van a ir, porque nosotros no tenemos que cargar con maldiciones genéticas. Hoy por tu sangre, hoy por mi sangre, corre el ADN de mi padre, corre el ADN de tu padre,
primeramente tenemos que ser libres nosotros, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Por eso el Señor nos quiere libres, libres para Él, que no carguemos más con ataduras, que no carguemos más con toda esa basura, porque Él nos sacó del reino de las tinieblas, donde había toda esa atadura del alma, del espíritu, de la mente. Él nos sacó de ese reino y ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Se goza, amén, así es. Lo creemos, lo confesamos y lo declaramos y lo vivimos y nos paramos creyendo lo que el Señor ya ha hecho para nosotros. Aleluya. Queremos avance espiritual, no queremos estancarnos y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso tenemos que ser provocadores, de provocar el reino de Dios, provocar ese reino. ¿Por cuánto tiempo te tuvo el enemigo oprimido, atado, que Él no tuvo compasión de ti? Porque vas a tener tu compasión de Él. En esta mañana renuncia a todo aquello que te está oprimiendo, a todo aquello que te está deteniendo. No tienes por qué vivir bajo temor, bajo ansiedad, bajo la depresión. Eso no es para los hijos de Dios. Un hijo del reino vive lo que dice el reino de Dios. Vive lo que el reino de Dios dice, porque en el reino no hay temor. Allá no existe el temor, allá no existe la enfermedad. Y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Usted no es un emigrante, usted no es emigrante, usted es ciudadano. Y un ciudadano tiene derechos, tiene esos derechos. Pero el enemigo le mete a la mente que viva como un mediocre, que viva como un hombre sin valor. No, usted vale mucho, porque vale la sangre poderosa de Cristo Jesús. Esa sangre está viva, esa sangre está activa todavía, esa sangre que limpia, esa sangre que redime. No importa por donde tú hayas bajado, al nivel que hayas estado, la sangre de Cristo es más que suficiente para libertarte, para cambiarte, para redimirte. Él ya te ha comprado. ¿Por qué vas a estar otra vez oprimido bajo los yugos del enemigo, bajo los yugos de Satanás? Sacúdete y levántate, sacúdete, en el nombre de Jesús, y arrebata, provoca tu rompimiento, que nadie te detenga, porque nadie puede detenerte, nadie puede detenerme. Lo que ya está escrito en ese libro que se escribió para ti, en ese libro que se escribió para mí, nadie puede. Eres tú, soy yo que me detengo, porque nadie puede detener. Tú tienes que avanzar, avanzar y avanzar, pero arrebatar con violencia lo que ya te pertenece. Aleluya. Hay obstáculos que se tienen que vencer. El enemigo es mentiroso y padre de mentira, y pone obstáculos para que no llegues al otro lado, para que no salgas al otro lado. Esos obstáculos tenemos que derribarlos en el nombre de Jesús. Esos obstáculos se tienen que romper. Esos obstáculos que el enemigo ha puesto se tienen que romper en el nombre de Jesús. Y uno de ellos es el conformismo. El conformismo es bien malo, porque el conformismo te hace sentir que así estás bien. Me siento conforme, ¿verdad? Me adapto fácilmente a las circunstancias. La persona que se conforma se siente bien en su zona de confort.
¿Por qué se siente así? Porque así le gusta estar. Porque cuando una persona no se conforma, tiene que actuar. Y a la persona confortable va a estar allí, ¿verdad? Que no haciendo nada. Porque una persona, ¿verdad? Que no le gusta el conformismo, va a actuar. Por eso en esta mañana se dice que pelea por tu rompimiento. Porque una persona que está cómoda, esa sí se queda. Dice, no, yo no puedo. No, ya así, muchos así se mueren. Se van con el Señor, sí se van con el Señor, pero nunca disfrutaron de la plenitud de Dios. Pero en esta mañana, ¿verdad? No podemos quedarnos cómodos. Tenemos que sacudirnos de ese estancamiento, de esa atadura, ese obstáculo. Tenemos que romper el conformismo. Yo como siempre les digo, yo no estoy conforme. Sé que hay más, sé que hay más, sé que hay más para mí, hay más para usted. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Arrebatar, pelear, comprometernos, ser personas comprometedoras. Y el que se conforma, ese no quiere compromiso, no quiere nada. No quiere compromiso, no quiere nada. Pero en esta mañana, sacúdase de ese conformismo. Me llama mucho la atención, ¿verdad? En la palabra de Dios, en San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando se dice allí, ¿verdad? Que Jesús entró a la ciudad de Capernaum. Y se dice en esta historia que cuando él llegó a esa ciudad, a esa casa, comenzó a llenarse de personas, porque mucha gente lo seguía. Y dice la palabra de Dios que la casa se llenó de gente. En la puerta no podían entrar. Y se dice, ¿verdad?, en esta historia que había, ¿verdad?, un paralítico, que 4 hombres lo llevaban cargado a este paralítico a ver a Jesús, porque estos 4 hombres querían la sanidad para este paralítico. Y cuando llegaron, miraron todo lleno, miraron que todo allí estaba lleno, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ellos cuando miraron allí lleno, ellos no se conformaron. Ellos no se conformaron. Yo me imagino, en mi imaginación, en mi meditación, ¿verdad? Yo pienso que ellos estaban, como decimos, en la misma página. Ellos estaban pensando lo mismo, creyendo lo mismo. Y ellos cuando llegaron allí, ellos no se conformaron. Hubiera sido un conformista y que hubiera dicho, está bien lleno, no se puede, vámonos ya, no hay que dejarlo. Yo creo que lo dejan tirado y se van ellos. Pero no, ellos, ¿verdad?, tuvieron una estrategia, porque Dios nos da estrategias a los hijos de Dios para hacer cosas en el momento que lo necesitamos. Y yo, en mi imaginación, ellos miraron todo cerrado y han de haber dicho, de que entramos, ¿verdad? Como decían alguien por ahí, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Pero ellos entraron, se les vino la estrategia, vamos a romper el techo y por allí vamos a bajar al paralítico. Y así fue. Y me llama mucho la atención esta historia, porque ellos eran esos 4 provocadores que provocaron el milagro, que provocaron para que este hombre paralítico recibiera su sanidad. Por eso usted tiene que ser un provocador. Van a venir los obstáculos, sí, van a venir las circunstancias allí para que usted se detenga, pero usted tiene que ser un atrevido. Dios le va a dar las estrategias
allí entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos que trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, esto me encanta, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Allí, ¿verdad? Ellos provocaron, y Jesús rápidamente miró la fe de ellos. Dios está mirando nuestra fe. Dios está mirando si realmente queremos cruzar al otro lado, queremos ir al otro lado. Él está mirando tu fe. Él está mirando que tú no quieres quedarte estancado, que no quieres terminar tu vida así como estás. No, yo no quiero terminar mi vida. Sé que hay mucho por delante si el Señor no viene, pero no queremos quedarnos. Iglesia, no tienes que quedarte sentada años y años allí. No, hay mucho que avanzar, hay mucho que avanzar, hay mucho territorio que ganar, hay muchas almas que ganar, hay muchos perdidos que liberar, y somos nosotros los que vamos a ir. Así como estos paralíticos trajeron a la casa ese hombre que necesitaba, así también a ti, así también a ti, así también a ti. Él quiere que tú traigas paralíticos a la casa de Dios, aquellos que están atados, aquellos que están oprimidos, aquellos que necesitan que alguien los traiga. No pueden llegar solos. Este paralítico no podía llegar solo. Tuvieron que cargarlo entre 4. Tuvieron que traerlo a la casa de Dios. Así nosotros tenemos que cargar a esos paralíticos espiritualmente que están allá afuera, cargarlos y traerlos a la casa de Dios, porque cuando llegan a la casa de Dios, así como tú, así como yo, que hemos sido transformados, que hemos sido cambiados, así el Señor quiere cambiar y quiere transformar a ellos. En esta mañana, arrebata lo que es tuyo y no seas uno que se queda allí estancado, que se queda allí nada más diciendo: pues sí, está bonito, ¿verdad? Es bonito todo, porque así la gente dice, es bonito, y se conforma. Mucha gente dice: yo tengo la presencia de Dios. Sí, es bonito la presencia de Dios, la unción es bonita, pero todo lo que sentimos nosotros no es para nosotros, es para compartirlo a los demás. Tenemos que compartir. Dice la palabra de Dios que lo que hemos recibido de gracia lo demos. Tenemos que compartir. Pero no te quedes estancado, no te quedes allí en el conformismo. Sacúdete de ese conformismo y vence ese obstáculo para seguir adelante. Otro obstáculo es la religiosidad. Hay mucha religiosidad en la iglesia, ¿verdad? En todo el mundo, mucha gente religiosa conoce mucho la Biblia. Sí, a veces entra el año y mucha gente la lee de Génesis, Apocalipsis. Cada año está leyendo la Biblia, pero siguen siendo los mismos. Digo yo, ¿cómo? No, el Señor no nos quiere religiosos. Él nos quiere que seamos personas cambiadas, transformadas a la imagen y a la semejanza de Él, ¿verdad? Tenemos que derribar este otro obstáculo. Los religiosos dicen: yo así estoy bien, ¿verdad? Yo
siento la presencia de Dios, Él está conmigo, ¿verdad? Mucha gente usted le invita, dice, no, pues yo aquí en mi casa siento la presencia de Dios, aquí yo oro, aquí yo lo siento a Él, ¿verdad? Esa es una persona religiosa, ¿verdad? Conformista, pero nosotros, los hijos de Dios, no somos religiosos, no somos esos religiosos que conocemos la palabra, pero sabemos que esa palabra tiene vida, esa palabra es eficaz, esa palabra es la que cambia cuando nosotros creemos a Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando Él andaba aquí, ¿verdad? Muchos religiosos, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de los escribas y de los fariseos. ¿Quiénes eran ellos, verdad? Conocían bien la palabra de Dios. Eran unos religiosos, pero no conocían la verdad. Ellos no conocían quién era la verdad. Allí en San Juan 8:32, Jesús les decía a ellos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron, y linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Allí miramos, ¿verdad? Que mucha gente dice, ¿de qué voy a ser yo libre? Yo no necesito, yo estoy bien, ¿verdad? Yo no necesito ser libre. Así como Jesús le dijo a ellos dijeron, ¿de qué vamos a ser libres? Nosotros no somos esclavos de nadie, ¿verdad? Porque ellos pensaban que porque andaban físicamente caminando por donde quiera, pensaban que esa era la libertad. Pero Jesús les hablaba espiritualmente, estaban atados, espiritualmente estaban encadenados, porque tenían mucha letra, pero nunca habían tenido un encuentro con la verdad. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con la verdad, realmente, mi hermano, tu vida cambia, porque la verdad no es letra, la verdad es una persona. Por eso decía Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otra palabra, si me conocieras a mí, les decía Jesús, tú ibas a ser libre. Porque cuando nosotros hemos tenido un encuentro con la verdad, hemos tenido un encuentro con Jesucristo, realmente de verdad, jamás nuestra vida es la misma. Porque hemos tenido ese encuentro con el verdadero Señor, que es Jesucristo, que Él es la palabra, porque Él es la palabra. Dice allí, ¿verdad? En San Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Por eso cuando tú te encuentras con Él, Él comienza un proceso de limpieza en mi vida. Él comienza un proceso en tu vida, porque va por procesos, pero es como yo me abro con Él, de decirle, Señor, toma más de mí y dame más de ti, toma más de mí y dame más de ti, porque cuando tú le das a Él, Él comienza a llenarte, comienza a saturarte, comienza a cambiarte. Por eso es importante ese encuentro con la verdad, ese encuentro que es con Jesucristo, porque cuando tienes ese encuentro con Él, con el Hijo del Dios viviente, que Él es la verdad, Jesús es esa verdad que nos cambia. Por eso tú tienes que derribar ese obstáculo, dejar la religiosidad, decir, estoy harto de la religión, conozco la palabra, sí, pero no conozco al autor de la palabra. Tenemos que pasar tiempo con el Señor para que nuestras vidas sean cambiadas y para que todos esos obstáculos sean removidos. Porque déjame decirte que con tus fuerzas, con mis fuerzas, nosotros no podemos. Necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo para que se hagan esos rompimientos en
en el alma, en el espíritu y en todo el ser de nosotros, y ser esas personas cambiadas y transformadas. Pero tienes que tú analizar tu vida y echar fuera todos esos obstáculos del conformismo, de la religiosidad, y otro obstáculo, el del pecado, porque como dice la palabra de Dios, que nosotros no practicamos el pecado. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:8, que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y no, usted no es hijo. ¿De quién es hijo usted? De Dios. Somos hijos del Dios viviente. Nosotros no practicamos el pecado, porque el que dice la palabra de Dios, que el que practica el pecado es del diablo. Y porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él apareció para que tú tuvieras libertad, para que yo tuviera libertad. ¿Usted lo cree en esta hora? Gócese por lo que el Señor ya hizo por usted. Arrebate y tumbe todos esos obstáculos de su vida. El otro obstáculo que tenemos que derribar es la falta de compromiso. La gente no quiere hoy comprometerse para nada, no quiere responsabilidad. Por eso dice: así estoy bien, ¿verdad? Que se siente cómoda, ¿verdad? Pasiva. Y una persona pasiva, ¿verdad? Es una persona quieta, tranquila, cómoda, ¿verdad? Despreocupada, ¿verdad? Que aunque se esté cayendo la casa, aunque estén haciendo, ¿verdad? Es tranquila, indiferente, dormida, mediocre y tibia, ¿verdad? Tenemos que derribar esos obstáculos que hay. Tenemos que vencerlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que echar fuera todos esos obstáculos y tenemos que salir al otro lado. Nosotros, si realmente queremos un rompimiento espiritual en este día, nosotros tenemos que derribar y primeramente negarnos a tolerar todo lo que nosotros creemos que nos está oprimiendo, porque todos sabemos en qué área nosotros necesitamos progresar, en qué área necesitamos nosotros superarnos. Nosotros no tenemos que tolerar, no tenemos que conformarnos como estamos. Para provocar un rompimiento en nuestras vidas, no tenemos que tolerar al enemigo. No tolere al enemigo todo lo que él lo ha hecho en usted. Si usted realmente quiere avanzar el reino, tenemos que derribar todos estos gigantes que vienen, que están allí atravesando para que no lo deje salir al otro lado. Tenemos nosotros que ejercer esa violencia espiritual. ¿Cuántos violentos y atrevidos hay aquí en esta hora? Hay aquí muchos atrevidos y valientes que arrebatan con violencia. El Señor quiere hombres atrevidos, mujeres atrevidos, que no le tenga miedo al enemigo, que no tenga miedo a lo que viene. Usted es una mujer de guerra, usted es un hombre de guerra valiente y tiene que ser atrevido y ejercer con violencia lo que Dios ya ha hecho para usted. Por eso allí ese texto que leemos mucho y que lo conocemos en Mateo 11, versículo 12, que dice que desde los días de Juan el Bautista, Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos
lo arrebatan. Él ya hizo todo para nosotros, pero usted y yo tenemos que arrebatar con violencia lo que ya Él ha hecho por nosotros. Arrebate en este día con violencia, arrebate lo que Jesús ya hizo para nosotros. Él pagó un precio muy alto para que nosotros tuviéramos esa libertad. Él ya pagó un precio muy grande, demostrándonos ese amor, porque Él nos demostró su amor y Él se llevó toda maldición. Dice su palabra que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Nosotros no podemos estar bajo yugos de esclavitud. Tenemos que derribar todos esos gigantes y arrebatar, ejercer esa violencia con violencia espiritual, lo que el Señor ya dio para nosotros. Vence todo obstáculo en esta mañana y arrebata lo que es tuyo, arrebata lo que es tuyo. Cuando Jesús, Él anduvo aquí en la tierra, Él, ¿verdad? Él anduvo con sus discípulos y a mí me impacta mucho, ¿verdad? Cuando Él anduvo aquí, que anduvieron sus discípulos con Él 3 años y medio. Ellos anduvieron, como decimos allí, con el mero, anduvieron allí con Él. Pero, ¿qué pasó, verdad? Que ellos seguían, cuando Él estaba aquí en la tierra, ellos seguían igual. Y Jesús se molestaba porque les decía a ellos, hombres de poca fe. Y a veces le decían, Señor, tu palabra es bien dura, se van a ir. Y que le decía, ¿quieres irte tú también? Vete con ellos. Y decía Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si no solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero ellos pasaron por ese mismo proceso que nosotros, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Ellos pasaron por el proceso, ¿verdad? Miramos la historia de Pedro, ¿verdad? ¿Quién fue Pedro? Él tenía muchas cualidades de las que estuvimos hablando. Era miedoso, ¿verdad? Era mentiroso, ¿verdad? Porque negó a Jesús, ¿verdad? Y cuando lo negó, él mintió, dijo, yo no lo conozco. Ellos, ¿verdad? Tuvieron que pasar por ese proceso. Tomás, ¿verdad? Incrédulo, no creía realmente. Anduvieron allí con Jesús, pero ellos realmente no habían tenido un encuentro con el Señor, realmente con la persona. Así como hoy en día, ¿verdad? Que estábamos en un momento diciendo que hay muchos que vienen domingo tras domingo tras domingo a las iglesias. Ahorita están llenas las iglesias de gente, pero llegan y se emocionan y siguen lo mismo, saliendo a la puerta, siguen con lo mismo, siguen con aquel temor, con aquel miedo, con toda esa basura. Y los discípulos anduvieron con Jesús 3 años y medio y era lo mismo. Jesús los reprendía, les hablaba en parábolas, les hablaba de muchas formas y ellos como que no les entraba la palabra. Pero allí, ¿verdad? Dice allí en San Juan 3, ¿verdad? Sí, allí nos habla, ¿verdad? Que anduvieron, ¿verdad? Todo el tiempo con ellos, pero ellos no captaban la palabra del Señor. Y me impacta mucho, ¿verdad? Que cuando ya Jesús murió y resucitó, Él les hizo un encargo a ellos. Y el encargo que les hizo a ellos: vayan a Jerusalén y no se vayan de allí hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Allí los mandó que no salieran. Allí iba a haber un rompimiento para ellos. Allí iba a haber una transformación para ellos. Y yo me gozaba
cuando el Señor se iba, así como un padre que le dice a tu hijo: hijo, te encargo esto, pero no te muevas de allí. Me gozaba porque el Señor sabía que ellos no, era un proceso que ellos, ¿verdad?, habían estado con Jesús y estaban en un proceso, pero ese proceso no había terminado. Ese proceso se iba, como quien dice, a terminar de cocinar. Cuando fueron a Jerusalén, allí es donde se iba a terminar el proceso para ellos. Y así pasó cuando ellos, ¿verdad?, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Allí fueron sus vidas cambiadas, fueron sus vidas transformadas. Pedro jamás fue el mismo. Si usted mira en la palabra, después hubo un antes y un después, y jamás de los jamases su vida fue la misma. Porque cuando tú tienes realmente un encuentro con la persona del Espíritu Santo, jamás serás la misma. Jamás tú serás la misma. Porque déjame decirte que Él no es emoción. Mucha gente se emociona, pero la emoción se termina. El Señor no quiere que estemos bajo una emoción. Él quiere realmente esa llenura, esa llenura, ese encuentro verdadero con el Espíritu Santo. Porque cuando tú te encuentras con la persona del Espíritu Santo, te haces un mata gigantes. Ya no miras, ya no se va el temor, se va de ti, se van de ti todos esos obstáculos. Y a ti ya no te importa el que dirán, el que van a decir. Pues si yo adoro, ¿qué van a decir de mí? Si acabó eso. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, tu vida cambia totalmente. Se goza en esta mañana. Amén, lo creemos. Y así es, que cuando tenemos ese encuentro con el Señor, jamás de los jamases, miramos el ejemplo en los apóstoles, que ellos no fueron los mismos. Cuando ellos tuvieron ese encuentro, como dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ellos, ¿verdad?, fueron testigos del poder de Dios. Por eso, ¿verdad?, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, ¿verdad?, el Señor nos manda que seamos testigos en nuestra ciudad, en nuestro vecindario. Seamos testigos del poder de Dios, porque ya no hay vergüenza. Pedro ya no tenía vergüenza. Él dice que él, ¿verdad?, cuando fue su primer discurso, que predicó la palabra con ese denuedo, con esa autoridad, con esa unción que solamente viene del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Dice ahí la palabra de Dios que 3,000 almas se arrepintieron, llegaron a los pies del Señor. Porque es imposible que tengamos un encuentro con la persona del Espíritu Santo y ser los mismos. Jamás, jamás de los jamases. Ahí cuando viene esa presencia hermosa, hay un cambio dentro de ti que no te deja en paz. No puedes estar quieto. ¿Tú a dónde vas? Tú quieres compartir la palabra de Dios. ¿Dónde vas? Tú compartes. A veces ni tratados vas a necesitar, ¿verdad? Porque tú llevas la palabra. Tú llevas esa palabra para hablarles del Señor. Cuando tienes realmente ese encuentro con el Espíritu Santo, tu vida jamás es la misma. Por eso tú tienes, y yo, ¿verdad?, tuvimos ese encuentro con el Espíritu Santo, y nuestras vidas jamás de los jamases ha sido la misma. Han venido pruebas, luchas, dificultades. Eso no ha sido nada, porque no hemos pasado por nada.
por nada hemos pasado. Estos hombres de Dios, los apóstoles, ellos que pasaron, ¿verdad? Fueron encarcelados. Dice que Pablo, ¿verdad? Fue azotado, le dieron con una vara, le dieron tantos varazos y lo mandaron a la cárcel. Y Pedro y Silas estaban allí encarcelados, pero eso no los detenía de alabar al Señor. Satanás te puede tener atado, amarrado en situaciones que aparentemente estés oprimido por algo que el enemigo puso, así como ellos que por predicar la palabra estaban allí encarcelados, pero ellos no tenían la boca amarrada. Ellos, en medio de esas cadenas, en medio de esos cerrojos, ellos alababan a Dios, adoraban a Dios a medianoche. Por eso nada te tiene que detener a ti, nada te detenga. Sigue avanzando y avanza y avanza. Así como los apóstoles, que su vida jamás fue la misma. Cuando hay un rompimiento espiritual, como digo, tu vida jamás es la misma. Hay una transformación radical, hay un cambio radical de inmediato. Hay una transformación en tu mente, hay una transformación en todo tu ser, hay una transformación totalmente. Por eso, ¿verdad? Cuando hay ese cambio, tú comienzas luego a buscar más de Dios, te apasionas más de Dios. Cuando has tenido ese rompimiento, así como los apóstoles, ¿verdad? Ellos amaban la oración, amaban la palabra, amaban las cosas de Dios, ¿verdad? Porque no podemos decir yo amo a Dios y no amo la oración. Yo no amo la palabra, ¿verdad? Cuando vienen esos rompimientos, allí hay un cambio total. Hay esas características en nosotros, ¿verdad? Realmente esas características que hay más. Tú tienes esa pasión por Dios, esa pasión por su presencia, que tú no puedes vivir más sin su presencia, porque hay un hambre en ti. Entonces sí, vas a poder adorar a Dios, como dice el salmista, ¿verdad? Y ese canto que cantábamos, ¿verdad? Mi alma tiene hambre y sed de ti, porque un abismo llama a otro abismo. Hay una transformación, pero cuando realmente tú tienes ese encuentro con su presencia, jamás de los jamases tu vida es la misma. Ahí tenemos otro texto, ¿verdad? Que en Hechos capítulo 3, versículo 8, allí nos habla, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan, ¿verdad? Subían a la oración, ¿verdad? Dice que se encontraron, ¿verdad? Con ese paralítico, y ellos, ¿verdad? Dice allí, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar, ¿verdad? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, ¿verdad? Tú ya tienes ese poder, tienes esa autoridad, ¿verdad? Para orar por los enfermos, para orar por los cautivos, para echar fuera demonios, para libertar a aquel que está oprimido, aquellos que están oprimidos. Ya hay un hambre, un deseo. No puedes ver a un homeless en la calle, ¿verdad? Y pasar de largo y decir oigo a mucha gente que dice, no, yo les tengo miedo, me vaya a dar una paliza. ¿Cómo que le va a dar una paliza? ¿Y qué poder carga usted? ¿Dónde está el poder que
Dios nos ha dado. No le tenga miedo al enemigo, porque usted carga un poder mayor, ese poder del Espíritu Santo, ese poder que está dentro de usted, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre de los muertos, está dentro de usted. Usted vaya y rescate al que mire, tráigalo así como esos paralíticos, esos hombres que trajeron al paralítico. Ay, verdad, cuando tenemos nosotros es realmente ese encuentro con el Señor, hay cambios en la vida diaria, verdad, más hambre por la oración, más hambre por su presencia, más hambre, verdad, por la obra de Dios. Hay un cambio. Tú en esta hora mira qué áreas de tu vida necesitas, y en esta mañana estás aquí o estás oyendo esta transmisión. Yo te garantizo que tu destino va a cambiar en esta mañana. No importa la situación que tú estés pasando o que tengas por años ya, no importa. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por siempre, que en este día te va a hacer libre. Pero solamente tú tienes que ser agresivo y querer ser libre de toda atadura, porque no quieres quedarte allí otro año. No, queremos avanzar y avanzar. Dice la palabra de Dios que Él, verdad, va a vomitar a los tibios, porque no podemos estar en medio, ni frío. Mucha gente, verdad, está allí, ni frío, verdad, ni tibio allí, pero no quiere estar lleno del fuego de Dios. Pero a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Él nos quiere llenos de Él para transformar, para que vayamos, que salgamos de las cuatro paredes, para ir a rescatar al perdido, al afligido. Ponte de pie en esta mañana. Oh sí, Señor amado. Oh sí, Señor. Oh, yo declaro, Padre, que toda cadena, que todo yugo, que toda presión se rompe ahora mismo en esta mañana, Padre. Allá, Señor, ahora mismo, Padre, se rompe en el nombre de Jesús. Recibe liberación ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo se rompen cadenas y yugos genéticos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Oh sí, Señor.